a todas y a todos. Estamos hoy en la segunda sesión de 5 de esta escuela para madres y padres y hoy vamos a ver manejo de límites y nos acompañan y nos acompañarán durante las 5 sesiones justamente personal de CIJ que ustedes ya conocen. Está la psicóloga Alejandra Ábalos Torres. Rápidamente repito su currículum para quien no haya estado en la sesión anterior. Ella tiene 15 años como psicóloga especializada en CIJ Tlalpan. Es psicóloga egresada de la FE Zaragoza UNAM. Tiene la maestría en terapia familiar. Tiene una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Tiene una maestría en adicciones y también nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, Claudia Janet Solorio Corral. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, tiene 5 años como trabajadora social en centros de integración juvenil, es docente en Diplomado de Género, Violencia Familiar y Adicciones, es docente en el curso de Desarrollos de Estrategias para la Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en ámbitos escolares. Y como ya saben, estaremos aquí durante 5 viernes, hoy es el segundo, a las 4:30 de la tarde, y también en el turno matutino 9 en punto, con el mismo tema y el mismo taller para que se conecten. Gracias y bienvenidos. Adelante. No, pues muchísimas gracias, licenciada Regina, a todo el equipo de técnico que nos ayuda a que esta transmisión fluya. Y bueno, estamos muy contentas de que sea la segunda sesión, esperemos que seamos constantes. Digo, al final del día un taller implica poder entrar a todas las sesiones y que bueno, el aprendizaje sea continuo, ¿no? ¿Qué te parece, Jan? Así es, yo creo que justo en la primera sesión estábamos por ahí también leyendo bastantes comentarios, dudas, y de repente a veces en una sola sesión no se puede borrar todo, entonces estas también ayudarán como a reforzar, ¿no? Como esa información o ese contenido, o de repente la audiencia se queda pensando, ¿no? Y como retomando, entonces creo que sirve bastante esta modalidad de taller y pues nuevamente por acá vamos a estar a su servicio, ¿no? Como dando esta información tan valiosa para sus propias dinámicas, como lo hemos mencionado en cada sesión. Ustedes son expertos en sus dinámicas. Entonces, acá les invitamos a tener como esa reflexión sobre qué les sirve, cómo lo ajustarían, cómo diseñan estas herramientas que estamos dando desde este punto de vista, ¿no? Sí, fíjate que esto que mencionas es importante porque, bueno, al final del día la información que proporcionamos, podemos compartir la presentación, podemos incluso mencionar sus comentarios, sus dudas, pero me parece que cada familia tiene una estructura muy en específico, cada familia tiene herramientas que hay que rescatar y bueno, siempre la crianza, que es el tema en general que nos aboca a este taller, la crianza tiene como ajustes de acuerdo al número de hijos, ajá, los integrantes que conforman la propia familia y cada una de las personas que colaboran en la crianza y en la supervisión de los hijos. Y bueno, hablando un poquito de la crianza y haciendo un breve resumen de la sesión pasada, justo hablábamos de los 3 tipos de crianza, como estos estilos, ¿no? Que algunas veces pensamos que es solo un estilo o uno muy exclusivo, cuando podemos tener ahí juego entre los tipos que mencionábamos la sesión pasada. Entonces, el día de hoy, nos vamos a enfocar en un aspecto de la crianza que me parece, Janet, a veces un poco como desde la incertidumbre, desde el de si pongo los mismos límites que me ponían a mí, ver si son aplicables en esta época. Entonces también esta característica de la crianza, pues a veces nos lleva un poquito a un conflicto, ¿no? En cuestión de la crianza. Sí, y creo que es algo que hemos escuchado como a lo largo de nuestra profesión, ¿no? Y de lo que como tal nos ocupamos en el tema de salud mental y cuando trabajamos con las familias, como en esta duda constante de dime cómo lo aplico. O sea, como con esa inquietud de a mí dame la certeza, dame como algo exacto sobre cómo aplicar estos famosos límites, porque nada más no lo logro, ¿no? Y sí lo digo como con mucho respeto y creo que en la primera sesión lo dijimos, cada quien sabe con qué recursos y herramientas cuenta. Nuestra postura nunca va a ser evaluar si la crianza es buena o mala,
porque ese no es el punto, sino que ustedes también reconozcan que no hay fórmulas exactas ni recetas únicas para esto. Son herramientas que estamos dando desde la parte general, en donde estamos dándoles como escenarios, donde ustedes tienen que reconocer como facilitadores de crianza, ver cómo se ajusta y ver cómo lo ejecutan en sus dinámicas familiares. Ya lo hemos mencionado, hay diversidad, hay complejidades, hay cosas que son únicas en las propias familias, en donde tendrán que darse cuenta si pueden llevarlo a cabo de una manera inmediata, tienen que escalonar de manera tal vez más lenta, con un ritmo distinto, ¿no? Esas cosas que pueden ser tan valiosas para que ustedes no se frustren en el camino, porque de repente escuchan este tipo de sesiones y dicen, ah, ya, ok, lo tengo, entonces lo voy a practicar, y lo intentan una semana y después dicen, no, no me funcionó, y se llegan a frustrar en el proceso, ¿no, Ale? Pero fíjate, Janet, ahorita que te escuchaba, me parece que si la audiencia nos permite un poquito llevarlos a esta escena imaginaria, los límites son tan diversos, ajá, los límites son tan alternativos como las formas que tenemos de casa, ¿no? Incluso la medición, el número de cuartos, la dimensión del mismo terreno, si vivimos en un terreno familiar donde viven varias familias, o si vivimos en un departamento, o si vivimos solo en un cuarto. O sea, creo que gráficamente podríamos representar los límites con esta variación de la estructura de la casa, porque a partir de las necesidades que cada uno de los chicos tenga, a partir de las personas que acompañan en la crianza, ajá, es lo que nos va a ayudar a establecer los límites. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de las generalidades de los límites, ¿no? Que vamos a partir de eso, pero justo en lo que mencionabas, Janet, en la aplicación tiene que ver con la característica de cada persona, y que por ahí también la sesión pasada hablaba como de características de cada hijo, ¿no? Si tenía una condición específica, si era hijo único, etcétera. Entonces, primero habría que conocer la familia para después hacer algunas modificaciones en los límites, ¿no? Totalmente. También no perder de vista eso que mencionaste sobre la etapa de desarrollo en el que se ubica mi hijo. No es lo mismo dar un límite en etapas tempranas al adolescente o al joven adulto, ¿no? Ahí es cuando papá y mamá hacen una labor titánica, pero que debería de ser justo con ese punto crítico, con ese ojo crítico de que no es lo mismo por la etapa de desarrollo. Me parecía muy interesante cómo lo enfocaron en la mañana justo con esta óptica, ¿no? Desde la neurobiología, desde la parte concreta, ¿no? Como esos datos duros de las implicaciones que tiene el no poner límites claros en las etapas de desarrollo claves en los niños. Nos ayuda a entender las consecuencias, ¿no? Pero justo creo que no nos tendría que limitar. Entonces, bueno, ya estamos aquí, ¿no? En esta parte justo de entender que en la familia hay diversidad, que los límites pueden ser distintos de acuerdo a sus propios recursos y también a sus propias herramientas que pasan en la casa, ¿no? Los límites justo en la infancia es formativo, son necesarios para que ellos aprendan también a interactuar en el contexto educativo, por ejemplo, ¿no? En una sociedad donde claro que existen normas y debe de tener como no sé, como este sentido común y también muy vivencia del por qué tenemos este código de normas, de ética, etcétera, pues los niños lo van aprendiendo de estas edades muy, muy tempranas. Y en casa es donde se les da, ¿no? Y de repente eso a veces nosotros como adultos se nos incomoda un poco, creo, Ale, de repente que a veces las familias dicen, ah, entonces si mi hijo de repente se comporta así en la escuela o en tal casa, algo acá está pasando, ¿no? Como que incomoda mucho de repente verse ahí en sus propias dinámicas y el por qué esto es elemental en las etapas de desarrollo de justo de 1 a 5, 6 años, ¿no? En que los límites sean concretos, puntuales y claros. No me estoy adelantando, pero sí quisiera decirles que es fundamental que desde las etapas tempranas de desarrollo se pongan de una manera muy constante, ¿no, Alejandra? Porque de repente en la adolescencia las implicaciones pueden ser mayores. Pero fíjate, Janet, que creo que sí quiero como enfatizar en esta parte de la metáfora de la casa,
porque justo ahí en la lámina hablan de marcar pautas. Sí. Y si pensamos en la estructura de la casa y retomando un poco lo que mencionas, el hecho de que no haya límites claros, pues entonces hace que los chicos a lo largo de su crecimiento vayan teniendo una sensación de confusión, vayan teniendo una sensación de incertidumbre que justo no va a marcar la pauta de crianza. Y creo que justo los límites tienen características muy en específico, pero son determinantes en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque dependiendo la etapa de desarrollo van a requerir esa pauta. ¿Qué es una pauta? Pues esa línea que nos va marcando qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, las consecuencias, porque eso nos va a dar estructura en la convivencia. Y dices algo que a mí me parece muy, muy central, Janet, porque cuando los chicos van a la escuela y empiezan a mirar otro tipo de límites porque están en otro contexto, están en otro lugar, los papás algunos se sorprenden de que los chicos en casa no siguen esas pautas, pero en la escuela sí. Entonces yo creo que ahí sí es importante justo lo que decías al principio, mirar cómo lo estoy aplicando y no solamente adquirir la información, sino que los límites van a tener sentido en la medida de la interacción con los hijos. Así es, así es. El tema de los límites creo que siempre ha sido como una constante de repente en la familia, de es que sí lo hago, pero él no me hace caso. De repente, o él no me entiende. Luego los adultos buscan que los niños o que sus hijos en una etapa de desarrollo totalmente distinta a ellos los entiendan. O sea, nos peleamos mucho en esa parte y creo que papás, mamás y los que nos estén escuchando y que ocupan un rol en casa, hay que diferenciar que nosotros somos los adultos y que ellos están en otra etapa de desarrollo y entonces los límites tienen que ser adecuados justo a esas etapas. Y los límites sirven para ambas partes. Ellos en lo formativo, nosotros en casa para no ser tan en el estilo autoritario, en el estilo de estar ahí todo el tiempo atrás de él, popularmente se conoce que tengo que estar ahí las 24 horas sobre él, porque entonces sí, desde un inicio llego a ser clara y soy constante en esa parte de los límites, los chicos van siendo autónomos, que ese es justo el grande de los beneficios que hemos mencionado, incluso en la sesión pasada, el formar autonomía en sus hijos, ¿no? Entonces, cada familia justo es independiente, cada familia tiene incluso hasta sus propias normas, ¿no? Dependiendo su ideología, creencia, etcétera, establecen justo qué reglas son prioritarias para ustedes y particulares justo aspiraciones también económicas y sociales, también esos mismos recursos con los que cuentan para llevarlas a cabo, etcétera, ¿no? A veces estos límites y reglas justo tienen que ver mucho con la propia dinámica familiar de cada estructura, de cada casa. Se caracterizan por tener pues la jerarquía, ¿no? La definición de roles, la conexión también de los integrantes. Dijiste algo bien importante, Alejandra, tiene que ver mucho con la interacción, tanto lo vínculo familiar y lo que el chico, chica, los hijos van a otros contextos. Los límites, de verdad, imagínenlo como justo esas pautas que son invisibles, que no son como tangibles, pero que se van a reflejar en la conducta, ¿sí o no? Pero, ¿sabes, Janet? Creo que a mí me gustan estos 3 puntos. La jerarquía, que tiene que ver con quién es quién en casa. También tiene que ver con la estructura y la estructura tiene que ver con quiénes conforman, porque es diferente identificar quiénes conforman a la familia y qué cosa le toca a cada quien. Pero me parece que la interacción que es esos momentos en donde estamos conviviendo todos, que en la actualidad a veces es como difícil, ¿no? Interactuar todos los integrantes. Justo creo que en esos momentos es el mejor espacio para poner en práctica esos límites, porque estos tienen que verse en la convivencia diaria. Y muchas veces los papás o los tutores esperan que esos 3 puntos se den como en una lista de chequeo sin que ellos estén presentes. Y lo decíamos la sesión pasada, papás, cuidadores,
es importante primero estar presentes para que el niño los identifique y los interiorice y después sí tomar distancia física. Y tiene que ver con el segundo punto de la conexión y la parte de individuación, porque el hecho de que ellos lo sientan, después los van a incorporar aquí adentro en la cabeza, y los límites ocurre lo mismo. Primero tenemos que plantear los límites, modelarlos, que ellos los lleven a cabo para después los incorporen y los hagan parte de sus pautas de conducta. Muchas veces, y aquí nos pasa a todos que somos papás, muchas veces queremos mantener los límites inamovibles, los mismos que establecí de niños, los quiero mantener cuando son preadolescentes o adolescentes, y ahí estamos rompiendo un poquito el punto número 2, que tiene que ver con la individuación. Entonces, esos límites o fronteras tienen que ser, por ahí me gustó mucho, Janet, en una sesión que trabajamos, que hablabas un poco en la metáfora de la palmera, ¿no? Tiene que ser tan flexible, pero que no se rompa, ni tan rígido que no se mueva. Entonces, me parece que los estadios de desarrollo también tendrían que tener un poquito esa mirada flexible, pero que da sostén y da determinación, y también es firme, pero no se convierte en algo rigidizado, como lo mencionábamos el viernes pasado. Sí, totalmente. Recuerden que el gran riesgo de repente de tener posturas muy radicales es no flexibilizarnos ante la diversidad y de repente ante las crisis que pueden pasar en casa. Y hablo crisis propias de cada etapa de desarrollo. Claro que en la preadolescencia o la adolescencia vamos a tener que ser más creativos en los límites porque ahí ya toca dialogar de una manera distinta con mis hijos. Claro que son muy diferentes y ahí lo voy a poner como entre paréntesis, pueden ser más prácticos, más digeribles los límites cuando los chicos están en etapas de desarrollo tempranas, o sea, de entre 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Porque ahí todavía justo la jerarquía que tengo yo hacia el niño, hacia el infante, pues es muy clara. Y de repente ya en la adolescencia, claro que los chicos van a buscar totalmente buscar una identidad distinta a los papás. Es como, no quiero ser como tú, voy a buscar un mundo distinto, etcétera, etcétera. Por la propia etapa de desarrollo es cuando los papás están como muy, muy caóticos en el establecer límites. Entonces, no hay que pelearnos con esa parte del rígido, porque de repente esa metáfora que tú comentaste, Alejandra, unos papás lo decían así, ¿no? Como hay que ser fuertes, como un roble, como un árbol, ¿no? Y por eso mencionaba esta parte de la palmera, como a ver, ¿cuáles son las ventajas de la palmera? De repente los huracanes, los tornados, qué flexibilidad tienen, ¿no? Y sobreviven, ¿no? Entonces, así pasa justo también en las crisis de la familia. Y hay que ver la flexibilidad de estos límites de acuerdo a las necesidades de desarrollo y también a las necesidades de cada familia, ¿no? Y que Justo, también mencionabas, perdón, Janet, y que justo también mencionabas, papás, tampoco habría que tomar esto que se le llama crisis o cambios de estadios de desarrollo como algo en la zozobra, en la angustia, y incluso lo que sucede muy, muy específico en la adolescencia de ya va a llegar a ser adolescente y me da mucho miedo y no sé qué vaya a pasar. Y entonces entramos en ese estadio de desarrollo con mucha inseguridad como papás, con mucha angustia, y eso de alguna manera los pone en desventaja para hacer flexibles los límites, y entonces se convierte en una batalla campal que ni ayuda al adolescente ni tampoco ayuda, en este caso, a los padres o tutores. Entonces creo que también ahí habría que revisarnos un poco, papás. Janet lo dijo al principio, no hay que olvidar quiénes son los adultos. Y a veces tenemos papás de 30 años, 35 años, siendo aterrorizados por un chico de 12 o de 15, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener un poquito de autoconciencia y de autoobservación, pues también para mirarnos y ver cuáles son nuestras herramientas y nuestros riesgos como papás. me gusta esa palabra, Alejandra, la autoobservación. O sea, de acuerdo a cada etapa, como con una lupa, me reviso yo qué es lo que estoy haciendo también junto o acompañado con mis hijos y tengo la oportunidad de crecer con ellos. Entonces, ahí ya no estoy en una postura del todo luego de pues, soy papá y así es,
¿no? Sino mejor aprendo también en cada etapa de desarrollo con ellos. Hablando un poco de estos límites, de estas características que son generales, nuevamente hago énfasis en esa palabra, deben ser justo adecuados o con pequeños justo ajustes en la etapa evolutiva para que transcurre el niño. Son formativos y necesarios para ellos en la interacción que ellos tienen en otros escenarios. Esa es también una gran ventaja. Ser también presentado junto con alternativas, esto me gusta mucho ejemplificarlo como en las etapas de preadolescencia, ¿no? Cuando de repente les das, bueno, a ver, entonces para ti cuál sería la consecuencia o el límite, ya también para fomentar el pensamiento crítico con sus hijos en estas etapas, ¿no? Pensados y consensuados por ambos padres, madre y padre, madre, abuela, madre, quienes participen en esa dinámica de crianza, tendrían que estar muy en claridad, en alianza de cómo ejecutarlos. Si hay diferencias, si hay diversidad de opinión, que eso se pueda conversar de una manera reservada, ¿no, Alejandra? Un poquito como justo en un momento de adultos, porque cuando lo ponemos en la mesa con los hijos y los papás están en desacuerdo, ahí también de repente los límites son confusos para ellos mismos, ¿no? Pero fíjate, me parece importante enfatizar en las palabras en rojo, porque habla de ser adecuados de acuerdo a la etapa evolutiva, pero también habla de ser adecuados en el contexto cultural y ahí bien lo mencionas. Cuando se hace equipo de crianza con los abuelos, hay que consensuarlos. ¿Qué de lo que la abuela puede abonar es aplicable a este contexto cultural actual? ¿Qué de lo que la abuela puede abonar no nos ayuda de acuerdo al estilo de crianza que quiero ejecutar? Y a mí me gusta mucho la palabra que mencionaba en algún momento la doctora Tejeda, porque ella mencionaba que si no podemos consensuar estos límites es porque la abuela y en este caso la nueva mamá no han modificado, ¿no? sus roles dentro de la familia, porque no podemos ser papás cuando todavía somos hijos de la abuela, ¿no? Entonces, no podemos ejercer la parentalidad si continuamos actuando como hijos de esta mamá o de esta abuela que me está ayudando. Entonces, porque la misma mamá o el mismo papá está en una confusión de rol y a veces actuamos como hijos, ajá, y eso nos convierte en hermanos de nuestros hijos. Ay, es que la abuelita regañó a mi mamá. Entonces yo también puedo regañarla y me convierto en un hermano en vez de ser un hijo. Entonces creo que esta palabra de ser adecuados a la etapa evolutiva y adecuados en el contexto tiene que ver con la firmeza, que tienen que ser pensados, consensuados, coherentes a partir de lo que yo quiero mostrar como padres. Incluso por ahí dice basado en el modelo del comportamiento de los padres. Entonces, yo no puedo actuar como papá si me comporto como hijo con la abuela. Hay que tener cuidado porque recordemos que los niños aprenden por observación. Ajá, y el que yo le diga, haz lo que te diga y no lo que ve, pues al niño lo confunde. Creo que también es importante mencionar, Alejandra, ahorita justo que lo ejemplificas de esta manera, que los chicos entran en una confusión cuando no hay coherencia un poco ni en la conducta de los adultos, ni en las consecuencias naturales de cuando los chicos rompen un límite, porque a veces se van justo como a no vas a tener el celular, como en el castigo de algo que solo distrae, ¿no? Al chico en la conducta que no es deseada en el adulto, o sea, que está berrinchudo, el celular lo calma. Entonces, cuando lo quieren y te quiero dar un castigo, lo quito. No, cuando uno pone límites, tiene que ser también paciente en explicar el por qué los puso y la consecuencia natural de romperlos. Si A no pasa, entonces B es la consecuencia y explicar. Eso a veces a los adultos no les gusta o les incomoda un poco por múltiples razones que de repente si uno está trabajando y está en los quehaceres de la vida, etcétera, etcétera, dice, ay, qué tiempo, ni me va a entender, mejor no lo digo. O sea, no pasa nada, lo digo con todo el respeto porque a veces así nos atrapa la parte del día a día, pero es importante hacer un filtro y detenernos que
los límites tienen que ser claros y explicar para que tengamos esa conducta deseada en ellos. O sea, para que ellos aprendan justo a incorporarlos en otros escenarios. Papás, pensemos 2 o 3 generaciones anteriores, ¿no? O sea, cuando de repente entre la plática ustedes dicen, no, pues yo me acuerdo que en mis años a uno ya no me tenía que decir, yo ya sabía que no tenía que llegar tarde porque me ponían tal consecuencia, tal regla. O sea, ustedes estaban con esa conducta tan clara allá afuera porque ya incorporaron como esa jerarquía o la consecuencia que había en casa. Era muy clara y muy coherente, ¿no? Entonces creo que eso a veces acá en estas generaciones lo hemos perdido por el miedo, temor, X o Y, múltiples razones que pasan, pero ya los adolescentes más bien se empoderan en otra conducta y ya los papás se viven atemorizados, ¿no, Ale? Fíjate que esto que mencionas, creo, papás, que justo a eso me refiero, que hay que estarnos observando constantemente como un ejercicio justo de mirar la conducta que quiero mostrar. Sí quiero ser como muy cuidadosa en esto, que no me refiero a querer un estilo de crianza y una forma de establecer los límites desde la perfección, desde el no te equivoques. No, porque al final del día también parte de la equivocación y parte de reconocer que también puedo cometer alguna omisión o error. Eso es parte también de la misma crianza y del mismo aprendizaje de límites. Uh-huh. La invitación es que a veces nos mostramos tan rígidos y queremos que los hijos se adecúen a ese estilo de vida, que no estamos escuchando las necesidades para poder adaptarnos a esa interacción con los chicos. Y muchas veces los chicos o nos dan el avión cuando son adolescentes, desgraciadamente se viven solos, ¿no? A veces solo estamos los adultos hablando y los chicos están en otro momento, están en otro lugar con su mente, y entonces eso que yo quiero explicarle se pierde. Ahora, también Janet dijo algo importante que a mí me parece relevante acotar. Las explicaciones no tienen que ser como de más de 10 minutos. Uh-huh. O sea, y la explicación significa esto, consecuencia favorable, consecuencia no tan favorable, ¿no? Uh-huh. O sea, se acabó. A veces estas explicaciones son más como para convencerlos, y los límites no es para convencerse. Los límites, repitamos un poquito los 3 puntos, tiene que ver con la estructura, la parte vincular o relacional y la frontera, ¿no? Lo que se permite hacer. Este es un poquito como el objetivo de los límites. A veces sentamos a los chicos y les damos todo un discurso que a los 5 minutos pues ya los perdimos. Totalmente, sí. Y sobre todo también en preadolescentes o adolescentes estudios de Sí. repente están como en su mundo y acá el adulto explicando y el chico ya Sí. se perdió, él escuchó, no me va a dejar ir a la fiesta y punto, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar también como el momento adecuado, también acotar mucho en esos 5 o 10 minutos de explicación. Y claro que también creo que acá, justo cuando dice límite firme, tener claramente especificadas las consecuencias, abordando un poquito esto, le sirve mucho también tenerlo como en pizarrón de tareas diarias. Esa técnica que usan mucho de repente los psicólogos o pedagogos de tener como en el pizarrón claramente las tareas y todo eso, los deberes asignados, también incluyan ahí justo qué pasa si una tarea o un quehacer no se hace y cuál sería la consecuencia. Y ahí también llevan como una ejemplificación clara de aquí está, mira, no pasó y esta es la consecuencia, ya lo habíamos hablado, esto es lo que va a suceder, aquí lo tienes, ¿no? Y de repente ahí ya a mí como papá, mamá me da la oportunidad de, ahí está claro, yo lo expliqué, me aprieto de repente el corazón de pollo de que yo lo vea llorando y demás, soy firme, sé que el beneficio va a ser a mediano y largo plazo, respiro y me mantengo. Que esa es la parte también difícil de repente de tener como consecuencias claras con nuestros hijos, que por temor a que me, oye, es que, ¿cómo le voy a hacer? Llora, me dice, etcétera, uno termina cediendo. Entonces, adultos, aprendamos un poco a distinguir que estas implicaciones de mantener los límites y consecuencias claras va a tener un beneficio a mediano y largo plazo para nuestros hijos y en consecuencia para nosotros, ¿no? Entonces,
para criar a los hijos adecuadamente es necesario ejercer una autoridad, y ya lo hemos mencionado, no pelearnos con la palabra autoridad, no es lo mismo que autoritario. Ajá. Autoridad es tener una jerarquía clara en la dinámica familiar, y que siempre ponderemos la parte del respeto, la parte de la calidez y del amor, y no todo el tiempo estar en el miedo, ¿no? Porque eso de repente también siempre hay como mucha confusión. Fíjate que la autoridad a veces la hacemos como un sinónimo de autoritario, porque nos remonta un poco al estilo de crianza en la cual fuimos educados, ¿no? Y estamos hablando de esta crianza tradicional donde por ahí decían es mejor que me tenga miedo, ¿no? Que respeto. Y yo aquí sí me atrevería a decir que, bueno, en su momento fue útil, que fue agradable, que fue incluso regocijante, digo, yo ahí lo pondría en duda, pero fue útil porque al final del día era la forma en que se sabía educar. Al día de hoy tenemos alternativas en donde podemos nombrar que el amor tampoco implica el estar consintiendo los deseos de los hijos, ¿no? Sino el amor, incluso por ahí hay un libro que se llama Límites con Amor, Uh-huh. en donde el límite no significa que sufra, que le duela, que sea algo desagradable. El límite le tiene que dar claridad al otro hasta dónde se va a poder y hasta dónde no. Y me parece que aquí, aparte de educar con amor y respeto, también hay que educar con claridad. Y dar claridad al otro es una manera de amarlo. Claro. Eh, Dice una mamá por acá haciendo una pausa, porque creo que esto lo hemos mencionado desde que iniciamos, ¿no? De los límites de acuerdo a la etapa de desarrollo. Por ahí, Bere Mejía. Sí, y también es más difícil cuando uno tiene dos hijos que se llevan por muchos años, y por ejemplo tengo una adolescente de 15 años y una de 4, y la verdad es una peleadera con ellos, ¿no? Creo que ahí también es importante rescatar que necesitamos como papás también ser muy compasivos en esa situación de las diferencias de etapa de desarrollo, y que los conflictos también son parte de ese crecimiento entre sus propios hijos. O sea, uno está entre la búsqueda de esta autonomía y de ser independiente, etcétera, en esta adolescencia, y el otro todavía muy pequeño que requiere otro tipo de atención, reconocimiento del papá o de la mamá. Entonces, a veces eso puede desquiciar un poquito y somos muy comprensibles en esa parte, pero hay que ser muy tolerantes, ¿no? Y lo que implica estas diferencias, pues a veces también nos dan una oportunidad de crecimiento entre nosotros como papás y mamás, ¿no? En generar otras alternativas para poder sobrellevar esos conflictos también, cuando a veces hay 3 hijos y a veces entre 4 y 6 y en otros 14 o 15 años, ahí la cosa sí considero que puede ser compleja, pero no imposible. Hay herramientas, ¿no? Y mecanismos también como de autocuidado para los propios papás. Que yo creo, Janet, y hablando del comentario de la señora que leíste, Uh-huh. a ver, a ver si puedo ser clara. Uh-huh. Si hay una pelea entre los hijos con diferentes edades, lo primero que pudiera yo sugerir, que acá siempre son sugerencias para que ustedes las puedan valorar, es definir si ellos tienen clara la diferencia entre ellos. ¿Ah? Porque el pequeño reclama ser tratado como el grande y curiosamente el grande reclama ser tratado como el pequeño. Entonces, me parece que ahí tiene que ver un poco con lo que decía de papá no puede actuar como hijo de familia cuando está siendo papá, porque hay una confusión en el rol que estamos fungiendo dentro de la familia. Al pequeño se le tiene que dejar claro que tiene una edad donde los límites van a ser diferentes, tanto en el planteamiento como en la ejecución, que los hijos mayores. Porque muchas veces, y hablando como de que el hijo mayor, pensando, no recuerdo la edad que decías, Janet, pero pensando que el hijo mayor tiene 20 años y el menor tiene 15 y quiere que se le implementen las mismas reglas que el muchacho de 20, y el muchacho de 20 quiere el trato del muchacho de 15, creo que desde ahí habría que plantear que reconocer las diferencias es lo que nos va a ayudar a establecer límites para cada quien. Claro. Dos,
esto que tú decías también de el cómo se vive la autoridad, mamá, date un tiempo, identifica cómo estás ejerciendo la autoridad para cada uno de tus hijos de acuerdo a la edad. No puedes establecer tu misma autoridad para ambos porque los dos no tienen la misma edad e incluso ya en situaciones un poquito más complejas, pero sí se puede, si son gemelos que tienen la misma edad, entonces ahí te tienes que basar de las características de cada uno de los hijos. Ajá. Entonces, creo que hablar de límites en la crianza es hablar de reconocer las diferencias para poderlas aplicar. Decía al principio, los límites tienen características genéricas, ¿no? Pero no se pueden, digo, cuando hablan de una crianza homogénea, no puedo dejar de pensar en la película de Yo Robot, ¿no? Donde todos son iguales, actúan igual, son del mismo tamaño, del mismo color, y no. Pues así no son los hijos. Sí, 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 sí. Es todo un arte y sí creo que los papás que transitan a veces educando a hijos preadolescentes o adolescentes requieren una dosis extra de creatividad y de paciencia, pero recordemos que son etapas que no son permanentes, ¿no? O sea, son etapas, solo eso, y que van a transitar ustedes con sus hijos y que en algún momento esa etapa va a mutar y se va a transformar. Entonces, así justo recordamos un poquito las etapas como brevemente para ir acotando, ¿no? En lo que los bebés desde un año, ellos obviamente en la propia etapa de desarrollo no verbalizan, sino todo es desde la parte de observación. Si el niño llora, entonces de repente nosotros también ya entendemos, ¿no?, que requiere, si la alimentación, el sueño, etcétera, ahí empezamos a generar justo ese lazo y ese vínculo con nuestro hijo, ¿no? Desde este primer año, cuando estamos ahí atentos a sus necesidades básicas afectivas y de supervivencia, o sea, de todo, estamos ahí todo el tiempo. Después del primer y segundo año, ¿no? Aquí las recomendaciones es justo las consecuencias, los límites como muy cortos, ¿no? Muy, muy cortos, monosílabos. El no y el debe indicarle justo a qué se va a enfrentar para que ellos aprendan lo que implica un no, ¿no? Del papá o la mamá. Estar atentos a lo que representa una amenaza para él. Recordemos que ellos están explorando el mundo, entonces ahí los papás sí necesitan estar bien atentos porque obviamente ellos no van a visibilizando o ver qué implica que se acerquen como al fuego y todo esto, ¿no? Es importante entender que desde estas etapas, creo que en muchas ocasiones lo hemos escuchado, ¿no? Pero a mí me gustaría acotarlo así, Alejandra. Desde aquí se hace el vínculo también como la cercanía, ¿no? Este lazo tan importante de los padres y las mamás en estas etapas de desarrollo son vitales, pero a mí no me gustaría llamarlo como determinante, como muchas veces algunos psicólogos lo mencionan, ¿no? Por algunas teorías, y lo respeto, pero creo que si nos limitamos a pensar que si yo ya no hice nada en esta etapa, entonces en otras ya no, ¿no? Y entonces creo que eso también puede ser un gran riesgo. Sí, creo que tiene que ver justo con la teoría y el autor que puedas consultar, pero finalmente si hablamos de el apego como tal, en los primeros años es donde se va construyendo. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver el apego con la seguridad? Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con sentirme bajo un resguardo, una base segura, por ahí se le llama. Y esto puede facilitar, tampoco es que si yo tengo un acercamiento afectivo con mis hijos en los primeros años, yo no voy a tener complicaciones en la edad adolescente, también esa es como una idea un poco complicada y también no podría yo atreverme a decir que eso garantiza, ¿no?, que no haya conflictos en la adolescencia. Más bien me parece que habría que pensarlo como va fortaleciendo justo el vínculo para que así mismo se pueda ir resolviendo los conflictos que se van presentando. Sin Uh-huh. embargo, hablar de pautas determinantes para la crianza me parece también algo arriesgado, no solo por la cuestión del autor, como lo dije hace un principio, sino que también en cuestión cultural. Sí. Cada cultura
se tiene que ir adecuando de acuerdo a las pautas de interacción. Y si lo pensamos, cada una de las familias es una fracción de cultura, porque van constituyendo su propia organización, sus propias pautas, sus propios valores, sus propias dinámicas, que aquí justo a lo que estamos invitando a que evalúen constantemente si eso que se está llevando a cabo está cumpliendo el propósito que quieren. No puedo decir que quiero un propósito de autonomía cuando todas mis conductas están favoreciendo la dependencia. No quiero decir que mi hijo no puedo decir que quiero que mi hijo se sienta reconocido si todo el tiempo lo descalifico, lo evalúo, lo enjuicio. O sea, se llama incongruencia entre Totalmente. tu objetivo y lo que estás practicando. Sí, 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 sí. Y por ahí, bueno, creo que ya se me perdió el comentario, Ale, pero había también en la audiencia estaba comentando respecto al rol también de abuela, ¿no? Que de repente entre su ideología y le costaba mucho trabajo romper como el esquema, ¿no? De cómo aplicar los límites también como con tantos hijos de distintas edades. Entonces, creo que de repente justo el ver que las dinámicas familiares son tan diversas o que las familias son extensas, a veces lo viven desde el padecer, ¿no? Esto, justo el cómo poner límites. Y creo que sí valdría la pena replantearnos un poquito, ¿no? Que hay que acotar y que hay que ser más críticos sobre lo que estamos llevando a cabo, porque de repente uno se queda más como en el pensamiento y como en la complicación y no tanto en la parte práctica de lo que estamos realmente haciendo, ¿no? Con nuestros hijos. Eh, por ejemplo, justo que entre los 2, 3 años, para ejemplificar, hay que usar lenguaje muy sencillo, frases muy cortas y de repente los papás nos mareamos tanto en discursos largos y no, hay que detenernos y ser muy concretos con ellos. Los berrinches siempre es importante también nosotros como adultos mantener la calma ante un berrinche, porque de repente quien pierde la paciencia o el control es más el adulto que el niño. Entonces a veces eso se extiende, ¿no? El berrinche, porque los adultos se ponen muy nerviosos sobre qué hacer ante esa parte. Hay que establecer nuestro propio autorregulación. Creo que puedes ser tu micro allá. Yo creo que a veces los adultos también estamos un poco en negación de que también hacemos berrinches. Ah, sí. No por ser adultos no hacemos berrinches, quiero decirlo, ¿eh? Sí, 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 totalmente. A veces también nuestra autorregulación está al 100 y pasa. Entonces hay que reconocerlo. También eso es valioso. Ver que luego nos sumamos al berrinche de los hijos y los adolescentes, también nosotros como adultos nos podemos embotar, ¿no? Y hago el comentario, Janet, porque justo cuando no nos damos cuenta que también nosotros como adultos hacemos berrinche, entonces muchas veces caemos en una postura rígida e inflexible y tiene que ver un poco con lo que mencionabas de la abuela. Muchas veces las abuelas tienen como dos comportamientos de acuerdo a lo que hemos encontrado acá. Una es, están como muy incómodas de que no se les reconoce toda la labor que están haciendo en apoyo de la crianza de los nietos. Ajá. Y la otra, en ese no sentirse reconocidas, entonces empiezan a tomar una postura rigidizada desde la molestia y el enojo. Entonces, si empezamos a ser flexibles, por ahí las abuelas, que son muy importantes, además a veces son abuelas muy jóvenes, me parece que ahí hay que detenerse tanto la abuela y la mamá, incluso si por ahí está presente el papá, y por ahí decíamos en las características, tienen que ser consensuados los límites. Tienen que ser consensuados, por lo tanto, los tres adultos que están como copartícipes de la crianza, entonces tienen que llegar a acuerdos y los acuerdos se establecen con flexibilidad. Entonces, a veces lo que queremos, y no sé si te ha pasado también, Janet, al escuchar a las familias, pero en esa pregunta de dígame qué hacer, dígame cómo los trato, me parece que nos estamos brincando la parte consensuada, ¿no? Queremos algo así como directo y ese también puede ser un tipo de berrinche. Sí, totalmente. Y creo que también algo muy común, ya se me perdió otra vez. Acá está, hablando justo de estos roles de los abuelos e hijos, una mamá también nos pregunta, hola, me gusta la plática, solo que yo tengo 5 hijos desde 22 a 9 años
la cuestión de los abuelos, cómo puedo cambiar o remodelar las actitudes. Me da la impresión que ella está como preguntando cambiar o remodelar actitudes de los abuelos, ¿no? Y eso creo que a veces es muy riesgoso, ¿no? Cuando lo hemos hablado acá, los abuelos también tienen un rol a veces un poco confuso, pero también porque los propios papás y mamás en ocasiones nos han puesto límites claros de cuál es el rol de cada uno, porque a veces también los papás juegan mucho este rol de ser hijos, todavía hijos de los abuelos, ¿no? Un poco lo que hablabas anteriormente, y eso como trae confusión a veces ya para toda la dinámica. Creo que me parece riesgoso atorarnos en cambiar la conducta ya de una persona adulta, de acuerdo a esa etapa de desarrollo, de la etapa adulta mayor, ¿no? Y si nos atoramos, de repente vamos a estar en una pelea eterna, ¿no? Creo que tendríamos también que acotar y ser muy pacientes en que los límites acá, familia nuclear, aunque independientemente esté conviviendo con una familia extensa. No sé si espero ser clara, pero creo que esa es una constante, ¿no? También, Alejandra, cuando estamos trabajando con las familias. Es que hablar de límites y que es un poco lo que nos aboca acá, la idea es de que les quede como la información de las generalidades. Ya en cuestión particular, sí tendrían que establecer quiénes son la autoridad dentro de casa y gestionar reuniones o convivencia para consensuar las pautas, ajá, para el propio cuidado de los menores. El tema por ahí es que a veces cuando digo es que yo quiero cambiar la actitud de los abuelos, me parece que ahí sí habría que tener cuidado porque se puede generar un conflicto permanente, ¿no? Entonces, yo por ahí sugiero, incluso en los comentarios que refieren a esta dificultad entre abuelos, papás o tíos, sí, deténganse un poco y busquen espacios para conversar con objetivos muy precisos de acuerdo justo a las edades de sus hijos, porque ellos, y reitero, lo dije hace un momento, ellos tienen que tener claridad sus diferencias y en sus diferencias hay responsabilidades y reconocimientos. No podemos decir por ahí en el comentario que leíste, Janet, de estos 5 hijos, escuchar desde el mismo lugar las demandas de los 5 porque son necesidades diferentes. Entonces, a mí me parece a veces absurdo querer escuchar a los hijos desde el mismo lugar cuando uno tiene 20 y el otro tiene 9. ¿No? Al de 20 sí le puedo negociar un permiso o un acuerdo porque el de 20 ya tiene la capacidad de cuidarse, por lo menos en proporción al niño de 9. Sí. ¿No? Entonces creo que esa visión sí los invitaría a tenerlo desde el ser papás, porque a veces lo que queremos es mirar a los hijos para que la crianza sea fácil para nosotros y no, no es así. No. Ale, dices también algo bien importante para acotar justo en lo que estamos ejemplificando en las diapositivas de entre la diferencia de edades. A mí como adulto, a mí como papá, mamá, me tiene que quedar claro esa diferencia, no a ellos. Porque de repente justo me peló tanto en que ellos entiendan de por qué a uno le pongo un límite, por qué al otro, que eso también se vuelve muy cansado. A mí como adulto, como papá, como mamá, es que me debe tener claro por qué la diferencia de esos límites, de ese trato, de esas consecuencias con cada uno, ¿no? Entonces, ahí también eso creo que es punto clave para ustedes, papás, para que no se desgasten tanto en que sus hijos los entiendan todo el tiempo, porque no lo van a hacer, porque depende mucho también de su propio crecimiento y desarrollo, y en esa etapa como tal, a veces ellos no distinguen lo que un adulto pues también visualiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo entre los 3 y 6 años, ahí ya también los niños empiezan a tener mayor convivencia e interacción con los adultos, entonces las normas tendrían que ser también distintas. Primero dar seguridad y después poner el límite, esto es una palabra clave que Alejandra puso al inicio, me tiene que incorporar el niño, ¿no? Como adulto de la jerarquía, brindar ese lugar seguro para que el límite sea claro y que sea claro en otros ámbitos.
Ahí los límites van relacionados también mucho con los hábitos, ¿no? Con las rutinas del día a día, de las consecuencias de no hacer tu cama, de no hacer las cosas, de ponerte los calcetines, de vestirte, de cosas a veces tan sencillas y tan claves del día a día, que ahí puedo empezar a practicar, a poner límites y consecuencias claras, ¿no? No siempre tiene que ser como en cosas muy grandes, sino cosas muy pequeñas y acotarlas en la dinámica diaria, darle oportunidad de jugar para expresar también sus sentimientos. A veces los adultos ya no nos permitimos tanto jugar con ellos, y también así pedagógicamente está comprobado que los límites pueden ser muy claros en el juego, ¿no? En la parte del deporte, en otras cosas que pueden ser a veces recreativas en las dinámicas familiares. Y creo que a veces no nos damos chance de hacer eso. ¿Sabes qué, Janet? Es que ahorita estaba leyendo el comentario de Marianita Alonso, Uh -huh. que, digo, a la letra dice, es como cuando dicen los abuelos, nosotros ya criamos, ahora nos toca malcriar a los nietos, y ahí empieza la confusión y los roles y límites no son establecidos. Y me parece muy puntual su aportación, Marianita, porque esa frase de que los abuelos dicen, nosotros ya criamos y ahora nos toca malcriar, parece que es una declaración de guerra hacia estos papás. Y entonces los papás, en vez de sentirse acompañados y apoyados como padres, ajá, tienen que estarse defendiendo constantemente de estos abuelos. Y me parece que esa frase cumple un poquito la función de estas premisas tradicionales que, recordemos, en estos estilos de crianza que hablábamos hace 8 días, la idea es romper este tipo de aprendizajes que en algún momento fueron útiles, pero ahora nos estorban un poco. Creo que tiene que ver con las etapas de desarrollo, porque muchas veces no se podía decir así de manera abierta que yo necesitaba un espacio seguro en mi casa para poderme sentir en confianza. ¿Ah? Incluso también a la par de esta frase de los abuelos está la otra: yo prefiero ser amiga de mis hijos, y habría que tener cuidado ahí cómo lo están interpretando los propios hijos, porque a los hijos es una relación simétrica, no hay jerarquías, y los hijos necesitan una jerarquía saludable. Uh -huh. No necesitan un amigo más. Que eso a veces les incomoda también. Yo prefiero ser amigo de mi adolescente porque así me confía en mí, etcétera, etcétera. Pero los papás no son amigos de sus hijos. Pueden tener una conexión muy cercana, un vínculo afectivo muy íntimo, muy cercano, pero debe haber claridad de que ustedes son los padres, porque eso tiene grandes beneficios y no hay confusión, porque también hay límites entre la paternidad y entre los hijos. O sea, hay también barreras importantes en ese sentido, porque los papás también tienen sus intimidades, también los hijos, y son necesarias para el desarrollo, muy necesarias, muy, lo enmarco, porque a veces de verdad nos toca escuchar algunas anécdotas un poco curiosas de cómo los adultos también se confunden de repente en esa parte. Y justo, por ejemplo, ahorita aquí en la lámina fue que nos toca ver de 12 a 15 años, porque creen que es una estrategia, ¿no? De repente, y que mejor mi hijo me cuente todo. Ah, ah, no. Ahí en el cuente todo, hago un gran paréntesis. Así como ustedes también tenían su privacidad en su adolescencia, eso es algo sano y también vital para el desarrollo. Los hijos tienen que también discernir y aprender en qué momento sí es importante conversar, dialogar con ustedes para buscar ayuda o apoyo o refugio, consejo, etcétera, como adultos, como padres y madres, porque para eso sí existen los amigos, porque hay otras cosas que se tienen que platicar entre los mismos pares, ¿no? Hay que aprender entonces como a diferenciar esa parte. Por ejemplo, ahorita que hablamos entre los 6 y 12 años, creo que de repente en esta justo preadolescencia, cuando ya están como con otras habilidades sociales en la escuela, ahí es cuando también los adultos están como en jaque, ¿no? Porque de repente ya no saben cómo poner un límite más claro, una consecuencia más grande, porque ahí ya deben ser más constantes y congruentes los límites, porque las acciones y las consecuencias que debe de tener justo un límite debe de
también ser muy claro cuando lo trascienden en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá en casa nos toca como formar mucho en esta etapa para que allá los hijos justo en la escuela también puedan ser congruentes con esos límites que aprenden en la dinámica familiar. Creo que en esta etapa se ve, o sea, es muy evidente, justo por la misma etapa de desarrollo, porque los chicos ya están en una interacción mayor, ¿no? En la escuela. ¿O tú qué piensas, Ale? Hombre, sabes que, Jan, es que te escuchaba y creo que aquí hay una gran transición, fíjense, entre los 6 y 12, los 12 y los 15, porque es de tener los hijos que eran obedientes, que yo daba indicaciones, y no importa que estaban como trastabillando un poquito, pero que yo daba indicaciones como autoridad y los hijos estaban para obedecer. Esta transición de ya no ser hijos obedientes o visualizarlos así, también es un conflicto para los papás porque pasar de solo dar indicaciones a establecer acuerdos, me parece que también implica un aprendizaje y una flexibilidad de las posturas de los padres, porque justo en la etapa de 12 a 15, incluso de 12 a 24, que es la etapa adolescente, me parece que ahí ya no es que queramos hijos obedientes y que solamente lleven a cabo indicaciones, sino queremos hijos pensantes que evalúen, que tomen decisiones, que resuelvan conflictos, que elijan, que evalúen alternativas. Y papás, es ahí donde tenemos una gran oportunidad para habilitar a los hijos. Quizás al principio requerían un poquito lo que mencionábamos como estas pautas de conducta, pero ahora hay que abrir canales de alternativas en la adolescencia para que ellos empiecen a desarrollar esas habilidades. Porque muchas veces los papás entran en conflicto de, incluso lo dicen así, es que mi hijo ya no me obedece, es que mi hijo me rezonga, es contestón, le digo una indicación, incluso hay un sinfín de videos que hacen sátira de ese tipo de situaciones. Y yo pensaría, en verdad, papás, tutores, queremos hijos de 20, 25, 30 años que solo sigan indicaciones. Ese sería un poquito el cuestionamiento que yo los invitaría a pensar, ¿no? Considerando también que la crianza tiene que estar enmarcada en el interés superior de los niños o del menor, y este interés superior tiene que ver, estamos educando para que se forme un adulto autónomo e independiente, y habría que partir si ese es el objetivo que estamos logrando. Ahora, perdón, Janet, no quisiera que se quedara esta información en romantizar la crianza, porque la crianza tiene sus dificultades, pero se hacen mucho más complejas cuando los papás no estamos mirando todas las alternativas, ¿no? Creo que también es importante reconciliarnos con esa etapa en donde estamos observando que nuestros preadolescentes, que nuestros adolescentes están buscando también tener esa autonomía como en la posibilidad de resolver conflictos a su forma, como a su manera. Entender que de repente ahí es cuando nos toca también aprender a negociar, aprender a dialogar de qué regla, qué consecuencia, por ejemplo, en este lapso de 12, 15 años, es importante mantener en la casa. Ahí también estamos sujetos como justo a ese nivel de tolerancia y paciencia, ¿no? De que mi chico, mi chica está en esa etapa en donde contesta, donde debate, donde también está buscando formar esa propia personalidad o identidad, porque es necesaria. Y también nosotros queremos eso para nuestros hijos, que aprendan por ellos mismos a resolver también sus conflictos con su propia curiosidad, ideología y demás. Y si papás nosotros somos curiosos y si aprendemos un poquito a observar, créanme que también ahí va a haber cosas bien interesantes, ¿no? Y que descubran de sus propios hijos. De repente también el cómo se llegan a parecer mucho a ustedes, como de repente se parecen como en ciertas etapas y dices, ah, caray, esto como que no lo había visto y sí, así también yo suelo ser de repente de un poco de contestona o qué sé yo, ¿no? Cosas que de repente pueden ser bien chistosas y que nos permitimos relajarnos un poquito más en la crianza y ya no todo el tiempo estar como en conflicto con ellos, ¿no? Porque
hablando justo de estas etapas entre 12, 15 y más adelante, es una constante de dialogar, de negociar, de ser pacientes, de aprender también a confiar en sus decisiones, pese a que haya errores. Esto es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y de mucha práctica, porque eso es la adolescencia en general, ¿no? Mucha práctica de que ellos desarrollen sus propias habilidades acompañándolos, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho esa palabra del acompañamiento y la guía que ustedes son, ¿no? En la crianza. Sí, es que, sabes, Janet, creo que audiencia, me parece que también una sesión como esta de escuela para padres, en donde estamos aprendiendo, otros estamos recordando nuestras propias pautas de crianza. Uh-huh. Me parece que sí, sí valdría la pena esbozar alguna sonrisa, porque eso relaja un poco como esta autoexigencia que a veces los papás también nos compramos. Uh-huh. El hecho de pensar que ustedes son parte, y si quiero aclararlo así tal cual, son parte de la responsabilidad de esta crianza, tiene que ver también que ustedes establezcan ciertos límites y que no les haga ruido tantas voces que se pierda la suya. Sí. Ajá. O sea, así como les decía, no queremos papás que solo sigan instrucciones. Señora, es que haga el calendario y no lo deje salir y dele chance de beber una o dos veces. No, no, no. No, no queremos ese tipo de papás. Queremos papás que también ellos puedan mirarse y reconocerse en su función parental y que puedan confiar en las decisiones que ellos toman, justo por los puntos que mencionábamos al principio, que son genéricos. Consensúa tus propios objetivos, consensúa. Por ahí en los comentarios dicen, en el mundo ideal quisiéramos que papá y mamá, por la razón que hayan decidido ser papás, pues tengan un objetivo en común, porque eso favorece, y sí quiero ser muy puntual en la palabra, favorece la crianza, no la facilita. Favorece, ¿por qué? Porque hacen un frente común, papá, mamá. Si la abuelita entra, entonces es abuelita, papá, mamá, la hermana mayor o el tío, porque se hace un frente común para sostener a esta crianza. Entonces, aquí no estamos hablando de crianzas fáciles, estamos hablando de una herramienta que son los límites para favorecer la crianza. Y ahí un mensajillo que estaba por ahí, no recuerdo el nombre, Uh-huh. pero ¿cómo puedo manejar la postura de un adolescente que dice, bueno, no, la mamá, perdón, ¿cómo manejo el hecho de que beba en mi presencia o lo haga a escondidas? Papá, si son menores de edad, el límite es no se permite el consumo de alcohol u otras sustancias. La premisa de prefiero que lo haga en mi presencia es altamente riesgosa. Pues, así es. Entonces, el límite, a veces nos da miedo decir que no a los padres, pero a veces es necesario. Sí, creo que mencionas algo bien importante porque a veces cuando trabajamos justo en escuelas y los adolescentes nos comparten que, pero pues es que en mi casa sí me dan una michelada los domingos, ¿no? Sí me dan chance, etcétera. Entonces ahí de repente se desdibuja mucho esa parte de la jerarquía y de los límites claros en casa, porque si aquí ya me están diciendo que como que sí puedo, no tiene nada de malo que entonces allá afuera me tomo una también, o dos, o tres, y así comienza como a normalizar la conducta en tema de consumo, como si hubiera un beneficio en edades justo de adolescentes o preadolescentes, o que hubiera algo redituable en la parte del consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en estas etapas, cuando sabemos que los riesgos son mayores, ¿no? Entonces, papás no se peleen mucho como con mmm, esa onda como ese objetivo de repente de decir, pues mejor aquí en casa, aquí en casa, aquí en casa, y como amigos y que mejor me diga, etcétera, porque entonces ahí estamos perdiendo mucho esta figura de jerarquía y de autoridad que es tan necesaria para ellos. Y así estamos formando un hogar seguro, ¿sale?
con mucha frecuencia, pues a veces, por ejemplo, se les dice a los padres, lo que este niño necesita son límites, a lo que responden, pero si yo sí se los pongo. A veces pasa mucho entre la escuela y la familia, ¿no? Que de repente le pasan un reporte o se quedó con el tío, la tía y demás, y dijo, ay, tu niño necesita límites. Y entre esta mirada de que los padres se sienten evaluados, como la primera respuesta, ¿no? Esa parte de, pero sí, yo se los pongo, no sé qué pasó, pues fuiste tú o fue el niño, etcétera, y ellos se sienten muy evaluados y muy castigados cuando les suelen hacer estas frases, ¿no? Y eso es importante también ser muy críticos, papás, porque los chicos también están aprendiendo a interactuar en otros escenarios. O sea, no es como que su hijo va a ser igual en todas partes. O sea, que en la casa, que en el parque, con otra familia o que en la escuela. Ellos también están aprendiendo la interacción con los otros. Por eso les decíamos, es un ensayo, error, y de mucha práctica y mucha tolerancia el implementar los límites, ¿no? Fíjate, Janet, creo que esta parte de la presentación Ujú. invita un poco a considerar si aquello que yo estoy diciendo que es un límite, en verdad lo es, Así ¿no? es. Porque, digo, lo que necesita este hijo o este niño son límites y en automático como papás respondemos, pero sí se los pongo. Pero en realidad se los pongo desde qué lugar. Estoy consciente que estoy, por ejemplo, ahí en la lámina, a mí me llama mucho la atención, porque lo he escuchado también cuando vamos a las escuelas, en donde los papás ponen en medio de ese límite que ellos le llaman el afecto, ¿no? Es, si no te portas bien, no te voy a querer. Si tienes esta conducta, entonces incluso esta imagen también de, si sigues llorando, te voy a abandonar, pues Ujú. eso hace que llore más el niño, ¿no? Ujú. O que pase al extraño y dice, sí, señor, lléveselo, lléveselo, Te lo regalo. ajá, se lo regalo. Imagínate esta sensación de los niños de, me van a abandonar. Entonces, Ujú. tiene el efecto contrario. Lo que quiero es calmar al niño, pero lo que hago es angustiarlo más. Y me parece que si esto es una constante, entonces el niño, por ahí hablaba al principio sobre el apego, la base segura, este tipo de conductas lo que genera es un apego ansioso, Así en es. donde constantemente estoy en la atemorización de que me van a abandonar, de que ya no voy a ser querible. Y creo que ahí, justo, pero sí los pongo, no, eso no es un límite. Así No, es. eso no es un límite, eso está haciendo que el niño se sienta en zozobra de que a ver en qué momento se van a deshacer de él. ¿No? Entonces Sí. creo que ahí hay por ahí también en un mensaje decía, hay una línea muy delgada, pero esa línea muy delgada quien tiene que estar consciente es el adulto, no el niño. Sí, y creo que a veces cuando no tenemos otros recursos y cuando perdemos paciencia como en establecer esto, es cuando recurrimos un poco a esto, ¿no? Al temorizar todo el tiempo la sanción o al imponer o al atemorizar a los niños respecto a entonces te voy a castigar, ya no te voy a querer, le voy a decir a tu papá cuando llegue, todas estas palabras que utilizamos, ¿no? Para que el chico entienda de alguna manera, porque yo ya perdí la paciencia, yo ya no tengo como creatividad ni opciones para ejercer los límites de otra forma. Y de repente eso se vuelve muy frecuente y eso generamos un gran impacto emocional en nuestros hijos. Y de repente ellos pierden esa sensación justo de si la casa es segura para ellos, si hay afecto realmente por los padres o no, porque están condicionando el cariño. Imagínense qué peligroso. Y aunque de repente nos ríamos un poco de que eso decían las generaciones anteriores de te voy a arreglar con el señor de la basura, etcétera, etcétera, son cosas que hoy en día pasan también hasta con otras frases y que pueden ser muy, muy lastimosas para nuestros chicos y para sus hijos. Entonces hay que tener como un ojo bien crítico y vuelvo a usar esa palabra que me gustó, Alejandra, que usaste, de la autoobservación. Tiene que ser constante en la crianza, ¿no? También de repente ocupamos mucho esto, el avergonzar. Avergonzar. Cuando pasamos, por ejemplo, un suceso un poco que de repente a los papás entonces puede también avergonzar en la parte pública, ¿no? En una fiesta infantil. El chico hizo alguna travesura
alguna cuestión y de repente los adultos así, mira, tu hijo rompió tal, no lo vas a regañar, y de repente los papás muy reactivos regañan de repente enfrente de los sobrinos, de otros niños y de los adultos, y eso genera una sensación muy insegura para el chico y de vergüenza. Hay que ocupar otras estrategias para entender que un límite, una sanción tiene que ser también en lo más, en acotarlo en lo privado y en la familia. Claro, yo me ocupo de ello después, pongo el límite y no lo uso ahí de manera como pública. A veces somos muy reactivos en esa parte y para ejemplificar algo que creo que en nuestro día a día se vive mucho, ¿no? Sí, creo que esta es otra forma de creer que estamos estableciendo límites por ahí con la letra con sangre entra, entonces el límite va a ser interiorizado si lo hago sentir mal, si lo avergüenzo, si lo ridiculizo. Y esto a veces pasa mucho en las escuelas cuando hay firma de boletas. Muchos chicos llegan a tener alguna crisis de pánico, mucha angustia, porque van a ver a sus papás en un espacio colectivo como la escuela y entonces va a ser censurado, incluso va a ser rechazado y a veces los papás no nos damos cuenta desde la mirada, ¿no? Incluso por ahí los chicos dicen, híjole, ya se enojó tu mamá porque cómo te vio, o sea, ni siquiera es una cuestión de que puedan verbalizar. Y me parece que ahí los chicos empiezan por ahí, dicen las abuelas, ¿no? A curtirse, a sentirse avergonzados o con malestar, pero me parece que ahí le estamos haciendo un poco de daño a nivel emocional. Entonces, creo que esto es importante, audiencia, porque esto lo hacemos en automático. La parte de atemorizar y ahora avergonzar se hace en automático, ¿no? Al regañarlos en público, por ahí hay una regla, ¿no? Reconoce en público, pero sanciona en privado. Entonces, Totalmente. creo que eso también aplica acá en la crianza, aplica en los trabajos, que eso sería fabuloso. La crianza. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, el que nos hagan una llamada de atención o una observación, sabemos que no va a ser grata. A nadie le gusta que le llamen la atención y se hace mucho más enfático el malestar cuando se hace en público. Público, sí, totalmente. Esa parte de la incomodidad o el conflicto, mejor dejarlo en lo privado, creo que aplica en muchos niveles, ¿no? No solo hacia los hijos, sino en otras maneras de interactuar. La vergüenza, ¿no? Justo deja huellas profundas en la autoimagen de nuestros chicos, el autoestima es algo que hemos mencionado desde la sesión número 1, ¿no? De este taller, de todos los beneficios que van a tener a lo largo de nuestros hijos si ocupamos estas herramientas o estos elementos que, pues, están enmarcados en esta parte de la crianza positiva, ¿no? Muchas veces también culpabilizamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, estas frases tan repetidas como el de yo que te doy todo y tú ni siquiera eres capaz de ocuparte en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y de sacar buenas calificaciones. Yo me mato trabajando y tú no puedes recoger en tu cuarto. En esta onda de culpabilizar o de la parte moralina como el de lo bueno y lo malo y tú estás haciendo todo mal y yo todo bien, etcétera, etcétera. De repente a los papás no somos como muy críticos en esa parte y dejamos muy confundidos también de repente a los chicos, ¿no? Como entonces si yo no sirvo para esto, todo hago mal y para la escuela sirvo, uy, y se va deformando todo su autoconcepto también en nuestros adolescentes. Ese es un gran riesgo, papás. Hay que filtrar muy bien, incluso emocionalmente también de repente cómo nos sentimos antes de verbalizar, porque a veces ocupamos estas frases que dejan marcados a nuestros hijos. Voy a dar otro ejemplo. Por ahí, audiencia, hay que considerar que el temor, el avergonzar y ahora el culpabilizar no son límites. Totalmente, totalmente. A veces esto también, ¿no? Como el de rechazar, pasa mucho y nuestros hijos se sienten inseguros sobre el si ya no me quieres, entonces ya no soy tu hijo, ahora qué hice, etcétera. Es importante reconocerlo porque los adultos de repente nos lo pasamos también como comparando, ¿no? Si con tal hijo no me da lata, pero tú sí, con tal hijo no tengo que ser tan constante, no me haces caso, eres muy contestón, etcétera, etcétera. De repente no nos damos cuenta de las propias características que son únicas de cada hijo, necesidades que son únicas de cada hijo o hija. Eso es importante mirarlo, porque de repente queremos así armar solo el ejército y que todos respondan igual.
por llamarlo de una manera, o sea, dando metafóricamente esa parte, porque se los dijimos en la sesión pasada también, adiestrar no es educación, ¿no? Entonces la educación nunca va a ser sencilla. Hay que invertir un buen de tiempo y como de creatividad, ¿no, Alejandra? Y creo que valdría la pena, papás, por ahí ya perdí el comentario, pero decía una de las participantes, eh, el disfrute en la crianza es sumamente esencial para que fluya la creatividad. El hecho de que sean también benevolentes con ustedes, no sean exigentes, no sean autoexigentes, les va a ayudar a conectar más con el disfrute, lo que los va a llevar a ser más creativos y ser más receptivos de las necesidades de sus hijos y poder administrar sus propios recursos. Ajá, porque aquí la idea, igual que la sesión pasada, no es que reconozcas que si en algún momento has estado como culpabilizando o has estado en algún momento hubo una ridiculización en la escuela, ya te sientas como evaluado como padre, madre o tutor, sino es reconócelo y busca alternativas. ¿Desde dónde? Desde el disfrute de ser papá o mamá o tutor. Porque me parece que si lo llevamos como al malestar, pues entonces vamos a ejercer la parentalidad desde el malestar. Incluso cuando vamos a alguna consulta y nos culpabilizan, ¿no? Nos fiscalizan como padres, a veces salimos de las consultas molestos porque no vamos a que nos evalúen, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar orientación, vamos a buscar esto que decía Janet, ese acompañamiento en la crianza para que yo pueda educar a mis hijos desde otro lugar. Pero papás, tutores, hay que mirarse. No puedes salir molesto y incluso también hemos escuchado acá comentarios de, y nada más vine para que me regañaran por tu culpa, ¿no? O sea, son Sí. comentarios como de, porque tú hiciste lo que hiciste, entonces me están evaluando a mí como mamá, como papá, y entonces, o sea, el comentario ahí es tan devastador para el chico como fue el comentario para la mamá. Entonces, recordemos que la violencia o las agresiones son en cadena. Entonces, los papás son evaluados porque también lo hemos escuchado en las escuelas. Llegan los papás cuando los mandan llamar así con la espada desenvainada y a decir, ¿ahora qué hiciste? Y llego enojada, molesta. No llego en actitud de escuchar, llego en actitud de ni siquiera discutir con los tutores, es el chico o la chica quien se lleva el enojo de los papás. Entonces, hay que tener cuidado, por eso me agradó, perdón que no tengo presente el nombre, pero hablaba justo del disfrute de la parentalidad y no hay que perder eso, papás. Sí, y creo que en algún momento nos toca hacer pautas y también hacer como algunos descansos de autoobservarnos, como lo mencionamos, y el ver qué nos toca, ¿no? Como también volver a descubrirnos en esa crianza y en esa parentalidad, porque como lo dijimos, no es sencillo, pero tampoco tendría que padecerlo todo el tiempo, así como se lo mencionamos a los adolescentes. La adolescencia no se trata de padecerla o de estar angustiados toda esa etapa, porque imagínense. Entonces, acotando un poco también acá, justo creo que esto es algo muy recurrente también, como pensar que los límites son deseos cumplidos para los adultos, o como a mí me gustaría que mi hijo se comportara de tal forma. Y eso también hay que tener ojo, porque ahí los niños se van a preocupar mucho o demasiado por complacer siempre a los demás y a los adultos. Y de repente ahí se frustran de repente como ya deseos un proyecto de vida en los chicos, en los adolescentes, por complacer a los padres. Entonces, probablemente cuando sean adultos, de repente van a desarrollar como esa personalidad de ceder todo el tiempo, sumisos, tendrán poca confianza en sí mismos y una pobre autoestima. Entonces, aquí mucho ojo también con eso, que los límites no son eso, no es deseos, no es como a mí me gustaría que él se comportara. Los límites ayudan en la formación para nuestros hijos. Entonces, es una cosa muy distinta y hay que aprender como a diferenciarlo, porque esto también es muy recurrente. Eh, y justo cuáles son como esas consecuencias para también ir como avanzando, porque me gustaría regresar como a una tercera lámina
porque hay un comentario que decía, ¿y cuál sería el ABC de los límites? Como en algo más concreto y tal vez poderlo resumir. Me gustaría como rescatar eso, pero creo que algo que mencionaste también en la otra sesión, Ale, como la intencionalidad, ¿no? Hay que entenderla, la razón y el porqué de poner límites en casa. De verdad, adultos, siéntense y a revisar, ¿no? Nuevamente como qué está pasando ahí en su dinámica familiar, porque creo que es importante para entender que de repente hay que hacer ajustes, ¿no? No todo el tiempo me va a ser lo mismo, no todo el tiempo va a ser útil. Los límites que puse hace un año, tal vez hoy en día necesito otros. Hay que replantear, esto es importante. Sabes, Janet, es que igual para ir como acotando, Ujú. las consecuencias tienen que ser en pro de la conducta y estas consecuencias también pueden ser gratas o no gratas. Uh-huh. A veces en la crianza nos peleamos con el tema de castigo porque nos remite un poco a estos puntos que hablábamos hace un momento. La ridiculización, el que ya no te quiero, el rechazo, la gran expectativa es que yo esperaba que tuvieras puros dieces o mejor rendimiento. El castigo va muy de la mano con el tema de consecuencia Uh-huh. porque es el castigo a la conducta, no a la persona, ¿no? Y las consecuencias son con relación a la conducta, no a la persona. Por eso la cuestión de hacer la observación a la conducta, que las conductas son modificables, papás, incluso también Uh-huh. para los adultos. No es que querramos cambiar la forma de ser, no es que querramos cambiar a la persona, son las conductas las que podemos cambiar. O sea, y simplemente es si yo me puedo lavar los dientes con la mano derecha y quiero cambiar la conducta, entonces la puedo hacer con la izquierda, pero esta va a ser más consciente, voy a prestar más atención, voy a analizar los movimientos, porque como no es en automático, me puedo lastimar. Y en las consecuencias y sanciones es lo mismo, ¿eh? Si lo hago en automático, entonces no cuido a la integridad de la persona, cuando la atención tiene que ser en la conducta. Por ahí también está la palabra correctivos, pero es en la conducta, no en la persona. Y creo que ahí sí hay una gran diferencia. Sí, creo que lo que está al último de esta información, Alejandra, es importante, ¿no? Que el objetivo de los límites y de las consecuencias es el aprendizaje en cualquier como límite que se quiebra, que se rompe, es un aprendizaje y no solo el sufrimiento, ¿no? Como el poner una sanción, el castigo o el daño hacia, justo lo mencionas, hacia la persona, porque a veces como adultos lo manejamos también hacia los mismos adultos, no solo a los hijos. Entonces, un límite sirve de protección y como ese aprendizaje de aquí está la pauta y de esto no cruzamos, ¿no? Porque la implicación o la consecuencia es tal. Y ese es un aprendizaje y siempre esta pregunta es importante. ¿Qué es lo que mi hijo aprende de esto antes de poner una consecuencia? Eso les va a dar mucha ruta clara de que los límites sean útiles para la formación de sus hijos. Creo que eso es importante. Y Yo creo que en el cuadrito ahí, Janet, podemos como ejemplificar, es en el siguiente. No, el siguiente. acá, ok. Creo que aquí es este cuadrito, audiencia, también para ir terminando, creo que nos ejemplifica cómo podemos modificar el mismo lenguaje para que las cosas queden un poco más claras, ¿no? Uh-huh. Esto puede ser aplicable a cualquier edad. A veces el decir no, y más en la etapa adolescente, es como, por ahí dicen decir sí. Pero creo que el lenguaje es sugerido de la otra columna, pues eso, podríamos ponerlo en práctica y ver cómo nos va en la próxima semana y si por ahí alguien nos puede compartir alguna reflexión o aprendizaje ahí por el chat, pues sería fabuloso. Sí, creo que esto es muy, muy, muy Muy claro, ¿no? incluso divertido, porque nos da como chance también de aprender nosotros como adultos en la forma en que explicamos, en la forma que transmitimos un límite. A veces nos quedamos mucho en el no, 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 o porque sí, o porque no, nos damos
explicación de, cuando a veces las cosas pueden ser tan prácticas, tan sencillas para ellos, como esto: si pegas a tu hermano, lo más probable es que ya no quiera jugar contigo, ¿no? Es una consecuencia que a veces también, hasta si lo repetimos nosotros como adultos, nos puede dar como risa, porque siempre, claro, eso es lo que pasa, ¿no? No tengo que estar todo el tiempo solo como en el no o en la parte prohibitiva todo el tiempo, que eso de repente, como ya lo dijimos, es un gran riesgo. Entonces yo creo que esto lo tendrían que practicar y creo que es interesante que lo pongan como en esta semana antes de vernos en nuestra siguiente sesión del taller para ir realizando como modificaciones, ¿no? O ajustes. Y creo, por acá está, mira, me voy a regresar rapidísimo antes ya de no compartir la presentación. Creo que esto sería como también parte importante del resumen, ¿no? Adecuados, pensados y consensuados, coherentes, firmes y como constantes. Yo le agregaría a esa parte de los límites. Creo que para mí sería como el ABC de esto, pero sin perder de vista la flexibilidad, ¿no? También de cada dinámica familiar. Solamente ahí agregaría un poco, Janet, lo que compartíamos la sesión pasada, que tiene que ver con las 3 Cs, espero que la recuerden, que es congruente, constante y concreto. Y le podemos poner una cuarta C que sea claro, que tiene que ver con ser concreto. Totalmente. ¿No? Sí, y que no se confundan con la C de confuso, mejor que claro, ¿no? Ahí, sumado a estas 3 Cs, con estos puntos, creo que poco a poco vamos hablando de generalidades y que, bueno, ya en la especificación de cada familia, pues es ahí donde vamos a poder ser un poquito más artesanales en la aplicación de los límites, ¿no? Entonces, yo con esto concluiría. Espero que los hayamos dejado más interesados en seguir aprendiendo cómo ser papás, ser más reflexivos, que se sientan acompañados. Eso es muy, muy importante. ¿Vale? Así es, acompañamiento, ¿no? También los papás necesitan ese acompañamiento. Pues muchas gracias, Alejandra y Janet. Agradecemos mucho a la audiencia, más de 2,500 personas conectadas. Muchas gracias. Solamente recordarles que nos vemos el siguiente viernes a las 4:30 y por ahí hay una pregunta muy repetida que la vi en la sesión matutina y también la vi en la sesión de ustedes la semana pasada, donde decía una mamá que si la otra parte, imagino que es papá o viceversa, no había congruencia, ¿no? O sea, no ponía estos límites y ella sí, y era como por llevarle la contraria, algo así dan a entender. Y pensaba un poco en esta instrucción que nos dan los jueces cuando hay una disolución del vínculo matrimonial. Nos llega a los DIF municipales y al DIF Estado de México la instrucción de darles el taller escuela para padres como una obligación para mamá y papá, justamente indicándonos a nosotros que enseñemos a mamá y a papá a ponerse de acuerdo y a entender y a generar una crianza positiva con los niños. Entonces me encantó un poco lo que ustedes comentaban de hacernos responsables de quién es el adulto y nuestro papel, porque para nosotros como servidoras, servidores públicos, para los psicólogos y para el equipo de estas capacitaciones, pues ellos no pueden lograr en 8 sesiones enseñarte, como ustedes decían, estas son herramientas que te pueden ayudar, ¿no? A criar, pero pues no es el ABC de cómo ser un papá, no sé, no, como ustedes dijeron, no decir lo malo o bueno, sino cómo generar una crianza positiva y con buenos resultados, ¿no? Entonces, no podemos darlo en un taller. Creo que para la persona que lo ha estado preguntando recurrentemente, pues no nos queda más que tratar de concientizar a la otra parte del daño que estamos generando en nuestras hijas e hijos y que al final del día, pues es una responsabilidad de ambos. Y en todo caso, pues tristemente lo tengo que decir, sí acérquense a DIF municipal, a Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes y a otras instituciones que les puedan también asesorar
porque también puede llegar como una instrucción el que se puedan reunir mamá y papá para poder, esto oye muy feo, pero bueno, ni modo, o sea, cuando ya no se puede, para que se puedan poner de acuerdo y no estarle generando un daño a sus hijas e hijos, que creo que eso es lo primordial en este desacuerdo que hay entre las partes. Muchas veces, pues, quien sale afectado y a futuro vemos los resultados muy impactantes de nuestros hijos e hijos, ¿no? Hijas e hijos. Entonces, no sé, me llama mucho la atención porque es muy recurrente la pregunta y recordé en este tema de los juzgados que nos instruyen estas capacitaciones y bueno, pues no sé si haya más que agregar y si no, pues felicidades, muchas gracias y nos veríamos el siguiente viernes. Sí, muchas gracias, maestra. Y bueno, ya de alguna manera vamos como abriendo por ahí las dudas. Y muy seguramente me quedaré con este comentario y pensaré en alguna sugerencia. Muchas gracias, Alejandra y Janet. Muchas gracias, sí, vamos como también muy reflexivas ante, creo que es una duda constante de estas dinámicas familiares que a veces son las más, ¿no? En ocasiones como con conflictos entre los adultos. Entonces, pues los invitamos a seguir como en estas sesiones que de algo seguro abonará, ¿no? Y con estas alternativas que usted comenta, ¿no, licenciada? Pues por aquí andamos. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes a las 4:30. Totalmente. Sí. Saludos, buen fin. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.